Dice el pastor Jacques Hayford que el método divino siempre incluye personas. Quisiera en estas semanas estarles hablando de los dones que Dios concede y de qué forma podemos sencillamente ponerlos en práctica o examinar lo que tenemos. Él dio dones a los hombres, está claro. Por debajo de Dios nada importante sucede, hermano, sin un liderazgo que esté bien preparado y enfocado en un objetivo común. Nosotros nunca nos sentiremos realizados completamente hasta encontrar el propósito para el que fuimos creados y nos dediquemos por completo a él. Sin una participación y compromiso en la misión que Dios te ha confiado, no contribuiremos a un legado que se debería dejar a la siguiente generación y dejaríamos que muera incluso antes de haber madurado en nosotros. Por eso es muy importante negarnos a vivir una vida que glorifique a Dios a través de la celebración de esos dones de Él, es vivir en desobediencia. Y nadie fue llamado a vivir en la zona de confort y cuán estéril se convierte, ¿verdad? Una persona que persiste en estar simplemente. El ser humano puede conquistar, hermanos, todos los bienes que ofrece esta vida, pero nunca encontrará la felicidad en ello. La verdadera felicidad es cumplir con fidelidad el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Quisiera que me acompañaran a Efesios capítulo 4, versículo 8. Y justo después Él declara, dice, Él Jesús subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en acto seguido, en el versículo 11 de Efesios 4, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. La pregunta es, ¿qué quería decir con llevar cautiva la cautividad? Desde la caída hasta la cruz, ningún ser humano podía ejercer libremente un sacerdocio, porque estaba condicionado al dominio que el pecado tiene sobre cada uno. Por eso, solo el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios a favor de otro una vez al año. Y era como si todos estuvieran en cautiverio, ¿verdad? Sin poder ministrar en el altar debido a la ofensa de un hombre. Cuando Jesús murió, llevó cautiva la cautividad y libró a todos. Por eso el velo del templo se abrió y todos podemos entrar a su presencia. Dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió con su muerte. Él llevó cautiva la cautividad, es decir, ha limitado el poder de Satanás y el pecado que ejercía sobre cada uno de los hombres. Por esta razón, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la vida de una persona, ella comienza nuevamente a recibir una unción específica para que fluya en sus dones y habilidades. Nos libró del cautiverio y nos trajo al reino de Dios, dice Colosenses 1:13. Nos libró del dominio del pecado, como nos dice Romanos 6:14, para que tengamos libertad de continuar la historia maravillosa del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y con ello librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay muchos creyentes que no son conscientes de los dones que tienen ni se preocupan siquiera en saberlo. Es cierto que todos tienen al menos un don, ya que
En la parábola de Jesús sobre los talentos, Él dijo, todos habían recibido algo para negociar, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, a cada uno conforme la capacidad, nos dice el Evangelio de Mateo 25, versículos 14 y 15. Dios ha puesto muchos tesoros dentro de nosotros y espera que los usemos según la capacitación y el nivel de fe que ha dado a cada uno, y mantenernos solo para nosotros mismos sería el mayor acto egoísmo de una persona para que una persona pueda expresar. No es solo para nosotros. Se nos capacita para lleguemos a otras personas. No podemos aceptar morir llevándonos todo lo que podríamos haber dejado, delegado para que los otros vengan después de nosotros. Jesús declaró en Juan 17:4, declaró a su Padre al final de su fructífera vida: yo he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué bueno poder nosotros también tener esa mentalidad. No glorificamos a Dios solo cuando utilizamos palabras bonitas, ¿verdad? Para expresar lo que sentimos por Él en nuestras oraciones o en nuestras canciones. Glorificamos cuando obedecemos a su llamado, aún con sufrimiento, y terminamos la carrera que nos ha dado para ejecutar. Tenemos ejemplo en Pablo, que declaró poco antes de ser decapitado, en 2 de Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Los creyentes necesitamos saber, tan pronto como sea posible, que hay una buena pelea a combatirse, y hay una carrera para correr, y hay una fe que guardar, y todos los que son fieles al Señor pueden estar seguros de que recibirán la corona de justicia un día, cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Los 3 grandes tesoros que deben ser atendidos por nosotros fueron descritos por Pablo a lo largo de su caminada ministerial. Ellos son la buena batalla. Así que los creyentes, además de tener que luchar contra su propia naturaleza humana, que va en contra de las cosas de Dios, día tras día debemos de saber que cada obrero cristiano también está involucrado en una intensa batalla espiritual que sucede en las regiones celestiales. Tendrá que luchar contra las huestes de maldad, portando, como dice Efesios 6, 14 al 18, esa armadura de Dios. Y Pablo la describe, dice el capítulo 6, 13 de Efesios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, ¿verdad? Para la batalla, la buena batalla, hasta el final debemos utilizar, como dice el 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y para eso necesitamos esa armadura preciosa de Dios, ceñir los lomos con la verdad. No podemos vivir mintiendo o tener cosas ocultas en nuestras vidas. Nuestra vida pública debe ser un reflejo de nuestra vida privada, sin máscaras o capuchas que nos descalifiquen para el liderazgo. Tener una coraza de justicia, tomar posesión de la justificación que Cristo nos ha dado por su muerte y resurrección, como nos habla Romanos 4:25, y además debemos vivir una vida justa, santa, luchando por la justicia en el reino se establezca en la vida de todos. Calzar los pies con el Evangelio de la paz, como nos dice Efesios. Anunciar el Evangelio no es la única tarea, ¿no?, de los evangelistas, sino a todos los creyentes en Cristo que han tenido una experiencia de salvación. Timoteo era pastor
Y Pablo dijo que él debía hacer obra evangelística, según Timoteo 4:5. Por lo tanto, hermanos, el obrero cristiano debe ser el primero en dar ejemplo, alcanzando vida, trayendo vida a la presencia de Dios. Tomando el escudo de la fe es un don de Dios como parte del fruto del Espíritu, por tanto, debe ser buscada y ejercitada todos los días. Como no puede haber fe sin conocimiento de Dios, porque solo quien lo conoce puede creer en Él. Salmo 9:10. Un obrero debe ser ejemplo de fe en sus actividades, en sus decisiones, y no puede ser alguien que tiene miedo de tomar pasos de fe en su caminar. También necesitamos conocer la palabra, su doctrina, porque se utilizará como un escudo contra los dardos de fuego que nos lanza el maligno, viviendo, confesando y orando la palabra. El líder deberá batallar la guerra espiritual con las armas correctas y guiar a otros a hacer lo mismo a través de su ejemplo de vida. Ponerse el casco de la salvación, dice la palabra. Hay muchas personas que sufren por no tener seguridad de su salvación. Sin embargo, el obrero cristiano no puede ser alguien, como dice 1 Timoteo 6:12, que todavía no ha tomado posesión de la vida eterna. Él necesita proteger su mente contra los engaños del diablo, que lo acosará día y noche por los pecados ya perdonados y olvidados por Dios. Acordaos de esto. Tomar la espada del Espíritu es inaceptable que un obrero no sepa sobre la única regla de fe y práctica cristiana, que es la palabra de Dios. Cuántas pocas veces la hemos tocado en mano. Diariamente tenemos que tener una intimidad y un conocimiento de la misma. Es a través de la palabra que vamos a vencer las tentaciones del enemigo. Y Jesús ganó al diablo en el desierto con la palabra. Acuérdate de Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, de Deuteronomio 6, 13, el capítulo 6, 16 o el 10, 20. Sirve como un manual de instrucciones para todo. Contiene todo lo necesario para ser salvo y tener una vida plena en Dios. Orando todo el tiempo con oración y súplica en el Espíritu, nos dice la palabra. Un obrero necesita conseguir estar lleno del poder de Dios, buscando también el bautismo en el Espíritu Santo, y necesita vivir una vida de oración y súplica en el Espíritu, es decir, orar en el Espíritu. Desafortunadamente, la Iglesia ha perdido el hábito de pasar tiempo delante de Dios en oración y súplica. Debemos orar por las naciones, por los gobernantes, por la Iglesia, por Israel, por todos los no creyentes, pastores, trabajadores, etc. Tener un mapamundi o un globo en el lugar donde solemos orar nos ayudará a hacer oraciones de intercesión por las naciones, por los gobernantes, por la Iglesia perseguida, por los misioneros. Hay un arduo trabajo en la obra que Dios nos ha encomendado, vigilando con perseverancia. Hay que seguir y seguir. Jesús dijo que debemos velar, que debemos de orar, y este orden específico. Por lo tanto, no debemos orar mucho y poco. Velar requiere perseverancia. Mateo 26:41. Velar y orar nos hace ser sabios como serpientes, sencillos como palomas, como nos marca Mateo 10:16. Conocer bien la palabra será crucial para convertirnos en sabios y prudentes, a ser más vigilantes con respecto a los peligros que nos rodean. La carrera es larga, sí. Todos tenemos una carrera para correr, una misión a realizar, y no hay que parar en medio de ese viaje que hemos comenzado. Dejar las cosas que debemos hacer para la próxima generación será una falta bastante grave. La fe es un tesoro, necesita ser guardada y bien protegida. Y hermano, quien pierde bienes terrenales pierde mucho. Quien pierde a alguien pierde algo preciosísimo. Pero quien pierde la fe pierde todo. Y para recuperarla, solo un milagro de Dios.
no es fácil recuperar la fe que se perdió. Así que cuidemos la fe, es como un fuego que se necesita mantener día a día y ella se mantiene y se renueva a través de una vida de devoción a Dios, oración, adoración y meditación de su palabra, querido. También la fe es como un músculo que crece al ejercitarse. Es por eso que vienen las pruebas y tribulaciones, para que a través de ellas pueda no solamente fortalecernos, sino nosotros también poder crecer en este ejercicio. Bueno, mis queridos hermanos, el próximo día vamos a hablar sobre ese liderazgo eficaz que se logra mediante el ejemplo y no por la ley. Y tocaremos el mundo necesita de líderes que puedan pasar las preciosas referencias. Cuando el autor de la carta de Hebreos dice, en Hebreos 13:7, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe, ahí nos está diciendo, hermano, que todos debemos ser como los soldaditos de plomo, usando la misma ropa o comiendo la misma comida, hablando de la misma forma que nuestros líderes. Está diciendo que debemos de imitar lo que es más importante y que hará que seamos más sabios, más llenos de la fe, que tengamos determinación con el fin de ser también una referencia e inspiración para otras personas. Pues, queridos hermanos, Dios bendiga su palabra y que ella haya podido calar en nosotros, meditemos en ella. Si tienes alguna duda, si quieres hablar sobre la misma, llámame y nos vemos o conversamos a través de WhatsApp, como tú lo veas mejor. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones.